Ya. Entonces, vamos a ver el día de hoy lo que es el humanismo. Voy a compartir pantalla. Me avisan si se está observando, por favor. ¿Sí? Un momentito, ya les comparto. ¿Sí? Me avisan si se está observando, mis chicos. Sí, Liceo. Buenas Sí. noches, licenciada. Ya. Humanismo. Entonces, ya se está observando. ¿Sí? Entonces, mis chicos, sin ver la pantalla, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por humanismo? ¿Qué entienden por humanismo? Como la misma palabra dice, humanismo significa que todo lo que hago es pensando en la humanidad, pensando en Muy la forma bien. de lo que la otra persona también debe sentir, me parece a mí. Muy bien, gracias, mi David. ¿Quién más me quiere colaborar? ¿Qué entiende por humanismo? Ya. Entonces, muchísimas gracias a David. Sí, el humanismo nos habla, mis chicos, sí, como su palabra mismo lo indica, humano, ¿sí? Humanismo y engloba a todo lo que es en cuanto, ¿sí? Al ser humano. Pero sí podemos decir que tal vez es el cuerpo físico, ¿no? Pero el humanismo también se centra en el pensamiento humano, ¿sí? Entonces, nosotros podemos entender que el humanismo fue un movimiento cultural en el que cambió la forma de pensar y se puso al hombre en el centro de todo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿sí? O se diría, esta definición o esta teoría del humanismo, ¿sí? Dice que todo gira alrededor de lo que es el ser humano, ¿sí? Entonces, cuando le ponen en el centro, ¿sí? Al ser humano, esto se llama antropocentrismo, ¿sí? Que esto reemplazando así al teocentrismo propio de la Edad Media, ¿sí? Entonces, el humanismo está también ligado a lo que es la filosofía dentro de lo que es la Edad Media, ¿sí? Entonces nosotros hablábamos en el anterior periodo, ¿no? Recuerden que nosotros hablábamos sobre lo que era en cuanto a lo que es Grecia. Sí, recordemos que desde ahí viene, sí, lo que es el estudio, tal vez la formación ya del ser humano, que tenían esa gran accesibilidad al estudio, sí, o querer formar ya parte de las artes, sí, de un estudio filosófico. Desde ahí nace lo que es la filosofía. Y el humanismo, ¿sí? Habla totalmente que el ser humano es el centro de todo, ¿sí? En cuestiones de lo que nos rodea físicamente y también la forma o la manera de pensar. Recordemos que el ser humano a través del tiempo, a través del espacio y de todo lo que sucede, va cambiando. ¿Sí o no? Su forma de pensar a lo que inició tal vez de niño hasta el día de hoy que son adultos, ha cambiado, ¿sí o no, chicos? Mucho, Y ha Sí. día a cambiado día mucho. cambia. ¿Ya? En- Una pregunta, Licen, que todo el tiempo me he preguntado, ¿por qué hay esa imagen que tiene cuatro brazos? ¿Qué ya, simboliza eso? ya. En esta imagen que ustedes pueden observar, no sé si se está observando, ya le hice más grande, ¿sí? Lo que nos dice David. ¿Sí se está observando? Sí, Sí, grandemente. Ya, entonces, esta imagen representativa al humanismo es que
al momento, ¿sí? Que le ven al ser humano, al hombre, primero está en el centro, ¿sí? No se le puede ver la imagen completa, pero está encerrado en un círculo, ¿sí? No sé si hayan visto en completa imagen. ¿Por qué? Porque el humanismo nos habla que el ser humano es del centro, entonces el humano está en el centro. Y cuando podemos observar, ¿sí? Varios brazos, no sé si pueden observar atrás del. Cuatro brazos observo. ¿Ya? Entonces, eso significa, mis chicos, que el hombre a través de lo que va y yendo, ¿sí? Viniendo, se podría decir, viniendo del tiempo y del tiempo, va cambiando. Entonces, los brazos significa que ya no está su forma de pensar, ya no es la misma que la primera, tal vez es una representación de imagen, ¿sí? Entonces es por ello que los brazos le hacen oblicuos, otros rectos y otros más abajo hay otra imagen, ¿sí? Entonces es una representación de que el hombre no es igual al otro que va pasando el tiempo, ¿sí? Entonces, esto es en cuanto a la representación de la imagen del humanismo, de la imagen, ¿sí? Entonces, vemos plasmado, sí, que en el cuadrado ustedes les ven que las manos no sobresalen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ser humano no puede irse de su realidad. ¿Sí? Entonces debe estar siempre dentro de su realidad, siendo el centro. Entonces, esto es la representación del humanismo mediante la imagen. ¿Sí? Nos habla también sobre la localización espacial y temporal del humanismo, ¿sí? Recordemos, mis chicos, que esta idea nació en Europa, pero en concreto de la ciudad italiana de Florencia y Holanda y Alemania. Sí, entonces recordemos que el humanismo, como yo les decía, ¿no? Viene desde la antigua Edad Media. Sí, viene y se va situando a través de un pensamiento filosófico, como era antiguamente Platón, Sócrates, Aristóteles, perdón. Sí, ellos son los que comenzaron, sí, a hacer un estudio temporal, sí, del tiempo y espacio. Es por ello que hasta el día de hoy podemos nosotros citarlos, ¿sí? O son creadores de algunas teorías o filosofías, ¿sí? Otra localización, ¿sí? Temporal. La primera es espacial, ¿no? Que nace en Europa. Después es la localización temporal, ¿sí? Este movimiento cultural empezó el 15, pero no fue hasta el siglo XVI, cuando se transmitió por Europa duró hasta el siglo, ¿sí? 17. Recordemos que a través de los siglos, ¿sí? Se necesitaba tener algo concreto, ¿sí? Algo significativo a lo que es el humanismo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué se creó, mis chicos? Se creó como una respuesta al problema que vivía la sociedad, que estaba en pésimas condiciones. Dejaron otras las costumbres de la Edad Media. Si Dios quiere, no se caerá. Si Dios quiere, se curará. Y empezaron a solucionar los problemas ellos mismos, ¿sí? Entonces, recordemos que el humanismo, ¿sí? Se podría decir, ¿no? Que como es el centro, ¿sí? Él es el centro. Sí podemos ver la imagen, mis chicos, aquí o le hago un poquito más grande. Ahí. ¿Sí se puede observar? Sí, listo. Ya, entonces se dice, mis chicos, que como el ser humano era el centro y el humanismo en ese entonces era algo importante para aquella humanidad o para aquel periodo o tiempo, sí se decía que el ser humano
como tenía esa gran capacidad para pensar, para reflexionar y ser el centro de todo, sí podía resolver sus problemas. Entonces dejaron las costumbres, sí, de lo que existía un supremo, nuestro amado Dios. Sí, entonces ellos, como estaban empezando todavía, como se dice, a racionalizarse, ellos iban dejando esas costumbres y querían, ¿sí?, hacer en su totalidad que el ser humano sea solo el centro y sea el capaz de solucionar los problemas. ¿Sí? Entonces, es eso lo que centra, ¿sí?, el humanismo. Es lo que el humanismo se basa, mis chicos, ¿sí? Entonces, nosotros podemos entender que, bueno, a través de de estas teorías, nosotros tenemos obligatoriamente que estudiar porque estamos estudiando historia, ¿sí? Pero recordemos que todo eso, ¿sí? Tiene todo, ¿sí? Tiene un porqué, pero en su totalidad no tiene la veracidad. ¿Sí? Es por ello que algunos científicos, algunos autores y muchos más no han podido, sí, comprobarla en su totalidad. Entonces, por eso se ha ido dejando esto a un lado, atrás, solo como un estudio teórico y continuo para entender lo que es la humanidad. Recordemos por qué estudiamos el humanismo dentro de lo que es historia. ¿Por qué creen que estudiamos el humanismo dentro de lo que es historia, mis chicos? ¿Alguien? Yo lo hice Dígame, Lupita, creo que es. porque es necesario tener conocimiento acerca más acerca del ser humano. Muy bien, ya, gracias, mi Lupita. ¿Alguien más? ¿Por qué creen? Recordemos, mis chicos, que si no hubiera humanidad, ¿sí? ¿Ustedes creen que haya historia? No, Lisa. No, No. No, Liz. No, mis chicos, ¿sí? Entonces es por ello este motivo de un gran proceso de estudio, ¿sí? De nuestros antepasados, porque van dejando huella, van dejando historia, van dejando muchas cosas, y es ahí como parte el humanismo para un estudio histórico, ¿sí? Sigamos. ¿Sí? ¿Cuándo empieza la difusión de lo que es el humanismo? ¿Sí? O lo que significa el humanismo, o qué objetivo tiene el humanismo. El humanismo se transmitió mediante viajes y encuentros culturales entre los países, academias y también gracias a los escritos que gracias a la imprenta pudo ser reproducidos en tantas unidades como se quisiera. ¿Sí? Entonces recordemos, sí, que la difusión del humanismo es como ahora, ¿no? Ahora tal vez por redes sociales o a veces por charlas, sí, nos difunden un libro, ¿sí? Por favor, lean, esto habla, ¿sí? ¿Y usted qué hace? ¿Sí? Usted trata de entender y trata de adquirir. Ahora la vida es un poquito más fácil, pero aquel entonces el humanismo, como ya algunos autores o ya iban estudiando, ya habían academias, ¿sí? Entonces no sé si recuerdas las personas que tenían bajos recursos económicos o cuáles eran los que podían acceder al estudio. los que tenían Los recursos. que tenían recursos. Los que tenían recursos y en aquel entonces no podemos nosotros hablar y decir que ahora hay escuelas, colegios y universidades, no. Ellos se caracterizaban su nombre, los que ingresaban se llamaban academias. Sí, entonces recordemos que ellos se introdujeron, ¿sí? Este conocimiento para que
la gente o las personas entiendan que el ser humano es capaz de qué? De reflexionar, de hacer crítico y que el ser humano es el centro de todo y que es capaz de enfrentarse a cualquier situación y poder enfrentarlas y solucionarlas, ¿sí? Entonces, recordemos que antiguamente, ¿cuál fue el primer invento que, que descubrieron? La imprenta. Muy bien, la imprenta. Sí, como aquí lo indica, sí, su nombre lo indica, la imprenta. La imprenta fue muy fundamental, sí, porque recuerden que en estas academias, sí, el objetivo, sí, era en este entonces, ¿no? El objetivo de ellos era saber leer y escribir. Escribir. Muy bien. Entonces, a través de lo que era la imprenta, ellos iban, ¿sí? Y plasmaban todo eso en, yo qué sé, en unas hojas, ¿sí? Y hacían que eso se duplicara a través de la imprenta y pudieran ser adquiridos por las diferentes personas, ¿sí? La imprenta, como les digo, ¿no? La imprenta se inventa en 1454 por Jo- Johannes Gutenberg. Ayudó a difundir el humanismo. Los monjes tardaban años en copiar un solo libro. Por ello, los libros en la Edad Media eran tan valiosos, ¿sí? Por ello, Gutenberg empezó a pensar, era humanista. Tenía una pequeña tienda de grabados en la actual Alemania y usando esa técnica consiguió desarrollar una máquina que era capaz de copiar a la vez varias copias de la Biblia en menos de la mitad de tiempo que tardaba en copiar una, el más rápido de todos los monjes. Entonces, imagínense, ¿no? Que antes no había toda la facilidad que ahora tenemos, ¿no? Entonces, el inventor de la imprenta, ¿cuál ha sido? Johannes Gutenberg. Muy bien, Gutenberg, ¿sí? Entonces, él fue el primero en ayudar a, se podría decir, hacer duplicados o transcribir, ¿sí? Mediante la imprenta estos escritos. Mire, ahí los monjes han sabido utilizar, yo qué sé, la rapidez de escribir, ¿sí? Entonces fue parte de aquello. Sí, ahí podemos observar. La imprenta no es como ahora, ¿no? Usted ya tiene a la mano, ¿no? La impresión, la impresora que coge su teléfono y ya manda a que le imprime. Pero mire, antes era a base, ¿sí? De que un obrero, ¿sí? Pueda realizar a base de lo que es la imprenta. Tenían que desenroscar y enroscar, ¿sí? Lo que es la imprenta y lo que está en el centro, si pueden observar, era lo que estampaba y duplicaba. ¿Dónde está mi cursor? ¿Sí pueden observar, mis chicos? Sí. Sí, dicen. Muy bien, mis chicos. Sigamos. Sí, creo que les gusta historia, ¿no? O están ya cansados. A mí me encanta. Ya. Ya. La imprenta funcionaba mediante tipos, signos de puntuación y letras forjados con metal, se cubrían con tinta y se aplicaban al papel mediante presión que se ejercía con la máquina. Entonces la presión era también con ayuda de un obrero o la mano de obra, ¿sí? Entonces esto era en cuanto a esa edad o ese periodo para sacar los duplicados y que entiendan lo que era el humanismo, ¿sí? El mundo clásico, ¿sí? Durante el humanismo se cogió una gran atracción hacia Grecia,
y Roma, debido a que estas dos civilizaciones eran muy humanistas. En la Edad Media lo único que se construía eran iglesias, en cambio en el mundo clásico eran más humanos, habían teatros, saunas, etcétera. ¿Sí? Recuerda, sí se acuerdan el anterior periodo que veíamos, ¿no? La estructura, ¿sí? De Roma, ¿sí? O de Grecia, ¿sí? Cómo estaban formadas sus grandes polis o sus grandes ciudades, ¿sí? ¿Se acuerdan, chicos? Sí, ¿Ya? sí, Entonces, Licen. veíamos, ¿sí? Entonces aquí podía ser un mundo clásico, donde había, ¿qué eran los termas, mis chicas? ¿Se acuerdan que eran las termas? Eran lugares turísticos, Licen. Ya, pero en sí, ¿qué eran los termas, Lupita? Por ejemplo, como ahora hay el hidromasaje, Muy saunas, esas bien, cosas, algo así. las, Ajá. las Las piscinas, ¿sí? Los termas, ¿sí? Ellos crearon para un momento, como dice Lupita y Karencita, ¿sí? Para un momento de relajación. Ahora nosotros podemos decir, ¿no? Usted se siente estresado, se siente con ganas de salir corriendo, pero quiere ir corriendo a las piscinas, ¿no? Entonces, ellos eran en aquel entonces las termas, ¿sí? Ellos les crearon lo que eran los teatros, ¿sí? Ahora nomás vemos los teatros en grandes ciudades, ¿sí? En algunas ciudades, pero en la gran mayoría de ciudades existen teatros. ¿Y para qué existían los teatros? ¿Se acuerdan que yo sí les decía que era para qué ellos ocupaban los teatros? Son para la distracción de las personas, Muy bien, para recuerden que la ahí se distracción de las presentaban, personas. sí, hacían, se podría decir en ese entonces, eh, bailes representativos, dramas y algo artístico de arte o demostración teatral y muchas cosas más. ¿Sí? Entonces, estas eran las características del humanismo. ¿Sí? Ya también dentro de lo que es la diferencia entre la fe y el saber, ¿sí? La gente empieza a preguntarse si todo lo que dice la iglesia es verdad y por qué. Así fue como los humanistas empezaron a diferenciar el saber y la ciencia de la religión y la iglesia, ¿sí? Entonces, recordemos, mis chicos, que decíamos, ¿no? Que ya había las escuelas, ¿sí? Donde se podían ya capacitar. ¿Para qué, mis chicos? Para ya poder ser parte, ¿sí? De la Iglesia Católica, ser los representantes como eran los curas, los papas y muchos más. Sí, entonces la gente quería, aquí comienza a verse una gran diferencia, ¿sí? Que quién tiene la verdad, ¿sí? ¿Quién tiene la verdad? ¿Sí? Entonces se dice, ¿no? Que la iglesia sí tomó una parte, ¿sí? De aprovecharse de sus feligreses o de la gente o de la sociedad, ¿sí? Tomar parte o fuerza la iglesia. Entonces, desde ahí comienza el pensamiento, ¿sí? Humano, ¿sí? Para entender, ¿sí? Era la religión y la iglesia y en sí, quién tenía el significado oficial, ¿sí? El hombre es capaz de crear y actuar, es otra de las características. El hombre empieza a crear y a buscar soluciones a los problemas de esta época. En cambio, en la Edad Media no se creaba ni se intentaba innovar. Además, los problemas los tenía que solucionar solamente Dios hasta el día de hoy, ¿sí? Es nuestro supremo, ¿sí? Que nos ayuda a solucionar muchos problemas. Pretenden la renovación cultural y moral, ¿sí? Los humanistas pretendían hacer una renovación
cultural y moral, pero haciendo eso la iglesia perdería poder, por ello la iglesia se negó. ¿Sí? Entonces recordemos, ¿sí? Que el humanismo, ¿sí? Hablaba acerca de lo que era lo cultural, ¿sí? Cuando hablamos de cultura, hablamos de el pensamiento humano, hablamos sus tradiciones, sus costumbres, ¿sí? Eso abarca en sí lo que es la cultura y lo moral, ¿sí? Es que la gente quería entender lo que era lo bueno y lo malo para la sociedad. ¿Sí? Entonces, ellos querían ver una renovación cultural y moral dentro de lo que es la teoría del humanismo, ¿sí? Entonces, eso era una de las características principales, ¿sí? Del humanismo, ¿sí? Sigamos. Juan Boccaccio fue parte, ¿sí? De una de las obras más destacadas del humanismo, ¿sí? Ya, entonces la biografía y obras, sí, fue uno de los más importantes escritores de todos los tiempos, humanistas e italianos. Escribió numerosas obras en latín conocidos por el texto de Camerún, ¿sí? Que consistía en 100 cuentos o novelas cortas divididas en tres temas importantes, que era amor, fortuna e inteligencia humana. ¿Sí? Entonces, eso era en cuanto que Boccaccio nos habló, ¿sí? Acerca de lo que es el humanismo. ¿Sí? Voy a compartirles el otro material de trabajo, me avisan si se puede observar. ¿Sí? Entonces, el humanismo, ¿sí? Fue parte, ¿sí? Del por qué es el centro, ¿sí? Me avisan si se está observando, mis chicos. Sí, Liz. Ya, Sí, Liz. entonces, sí, podemos nosotros entender, ¿sí? Que el humanismo, ¿sí? Es parte de un conocimiento, ¿sí? Más teórico, ¿sí? De los seres humanos, ¿sí? La mayoría de historiadores sostienen que el año de 1453 inició la Edad Moderna. Ese año los turcos otomanos conquistaron Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente y portador de la herencia cultural de de las antiguas Grecias y Romas, ¿sí? Olvidada por Occidente durante la Edad Media. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos cuando querían ir conquistando, por ejemplo, la fuerza militar de los romanos? ¿Se acuerdan, chicos? Y que fueron atacados por los bárbaros o por los otomanos, ¿sí? Entonces, desde aquí nace, ¿sí? Lo que es la mayoría de historiadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dividió el imperio, ¿sí? Entonces, recordemos que tras la caída de Constantinopla, muchos exiliados bizantinos llegaron a Italia y contribuyeron a la expansión de la cultura clásica, cultura que estaba siendo redescubierta por los intelectuales de la época. Un momentito, chicos. Y que fue la fuente de inspiración del humanismo, el desarrollo de las ciencias, el renacimiento artístico y un nuevo pensamiento político y económico. ¿Sí? Entonces recordemos, sí, que dentro de lo que nace la teoría del humanismo, se comienza a ver un estudio, ¿sí? De las artes, ¿sí? De las esculturas. Recordemos que nosotros veíamos, ¿no? Que las esculturas, por ejemplo, ¿sí? Ustedes han visto las esculturas
que a veces están desnudas, ¿sí? Entonces ahora podemos decir, ¿no? Con el pensamiento que muchas personas tenemos, decimos, no, eso está fuera de lugar. No, chicos, antiguamente, ¿sí? Ellos hacían un estudio. Sí, de las esculturas y representaban la forma desnuda del hombre. ¿Por qué? Porque ellos sí decían que la desnudez del hombre es la pureza, ¿sí? La pureza del alma, ¿sí? Y al momento de ver su desnudez, ellos hacían un estudio de belleza, ¿sí? Entonces, eso tenían como pensamiento en la Edad Media, ¿sí? Entonces, recordemos que también a partir de esto nace lo que es, ¿sí? El pensamiento político, ¿sí? El Imperio Otomano, ¿sí? Después de la conquista, ¿sí? La gran conquista, el Imperio Otomano se extendió por Oriente, mientras que en Europa se empezaron a formar estados grandes y poderosos. Gobernados por monarcas, se gestó pues una nueva mentalidad que permitió realizar grandes avances técnicos y científicos. ¿Sí? Y ampliar el mundo conocido, pero el paso de la Edad Media a la Edad Moderna fue progresivo a lo largo de todo un siglo XV, ¿sí? Entonces, como yo les decía a mis chicos, que desde aquí, desde el humanismo, nace se podría decir, la filosofía, ¿sí? Los filósofos, estudios teóricos, estudios más avanzados, ¿sí? A base de una respuesta del porqué de las cosas, ¿sí? Entonces, es como sostiene desde la filosofía, sostiene que al entrar en la etapa moderna, el hombre comienza a adquirir confianza en sí mismo y en su pensamiento, ¿sí? En la naturaleza sensible fuera y dentro del encuentro, interés y alegría, es hacer descubrimientos en el campo de la naturaleza y en el de las artes, ¿sí? Entonces, la inteligencia despierta para lo temporal. El hombre cobra conciencia si su voluntad y su capacidad mira con alegría a la tierra y su suelo a sus ocupaciones, viendo en ello algo justo e inteligente. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto, ¿sí? A la teoría del humanismo. Es el pensamiento más claro, ¿sí? Del humano, ¿sí? Recordemos que esto nos habla que el ser humano tiene la gran capacidad, ¿sí? De reflexionar, de criticar y de pensar, ¿sí? Y es por ello que el humanismo toma esa fuerza, ¿sí? De ver que el pensamiento humano va cambiando a través del tiempo, ¿ya? Eso ha sido en cuanto a lo que es el humanismo, ¿sí? Sí, mis chicos, hasta aquí llegó, ¿sí? Nuestro temita, ¿sí? Del humanismo. Hasta aquí alguna pregunta, chicos. Espero va a estar en la plataforma, mis chicos, subido lo que es el material de trabajo, ¿sí? Y la grabación, nada más. Recordemos que esta semana solo es el material y la grabación, ¿sí? Y si desean, pueden volverlo a ver. Que tengan una excelente noche. Cuídense, chicos. Bendiciones. Pueden salir. Hasta la próxima Gracias, clase. Gracias, licenciada. Hasta Que luego, mis descanse. Gracias, chicos. Lice. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lice. Salgan nomás, Gracias, chicos. Lice. Hasta luego, mis chicos. Salgan nomás. Tenga Salgan. una feliz Hasta noche. luego. Una linda noche, Davidcito. Salgan nomás, chicos.